revolución vendrá si estamos organizados, tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha y que el canto despierta tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. Bien, Pupa. 29 de mayo de 1969, 29 de mayo del 2013. Gloria eterna a los luchadores del Cordobazo y a los luchadores de todos los tiempos. El 26 de mayo, Agustín Tosco, el aguerrido e inolvidable dirigente de Luz y Fuerza, enfrentado a la burocracia participacionista del bandorismo, Agustín Tosco llamó a un paro activo para el día 29, día en que millares de obreros y estudiantes convergieron hacia el corazón de la capital cordobesa. El día anterior, el 28, al salir del despacho de Onganía, el gobernador de Córdoba, un tipo llamado Caballero de apellido, declaró a los periodistas que se evitaría la violencia a cualquier precio. Y nosotros sabemos lo que significa cuando la oligarquía dice a cualquier precio. Además, la policía amenazó al pueblo anunciando que no le temblaría el pulso para hacer uso de sus armas de fuego. Por su parte, el jefe del tercer cuerpo de ejército, general Sánchez Lahoz, arengó a sus tropas instándolas a mantenerse firmes en busca del mundo tantas veces soñado de grandeza y felicidad, que es el lenguaje de la derecha de entonces y de ahora. El cinismo, como se ve, siempre fue una constante de los militares y de los regímenes opresivos. Desde muy temprano, las fuerzas represivas del régimen se desplegaron en aquella mañana del 29 de mayo de 1969 en toda una amplia zona céntrica que rodeaba el local de la CGT cordobesa, con el visible propósito de impedir como fuere que los obreros llegasen al centro de la ciudad. A las 11 de la mañana de aquel 29 de mayo, los obreros de la planta de Ica Renault, Grandes Motores Perkins, los empleados de la empresa eléctrica de la provincia, EPEC, y otros se encolumnaron hacia la ciudad. Por lo menos 3.000 trabajadores componían esta columna, que comenzó a desplazarse lentamente por la céntrica avenida Vélez Arfiel. Los estudiantes comenzaron a bajar desde el barrio Clínicas para converger con los obreros, y a las 12 del mediodía de ese 29 de mayo, a las 12 del mediodía, en el centro, el combate se había desatado y las contundentes respuestas obreras a la policía no se hicieron esperar. Todavía hoy resulta más que emocionante observar la filmación de aquellos hechos, cuando la policía montada, ante el fervor combativo de obreros y estudiantes, se vio obligada a retroceder. Si hay un momento glorioso en la lucha popular de las últimas décadas en Argentina que puede servirnos como referente, es ese, cuando los policías asesinos tienen que darse vuelta y escapar. Los manifestantes se habían dividido en numerosos y nutridos grupos con una gran operatividad, sorprendiendo a la policía, que dejó de usar lanzagases para utilizar en cambio pistolas Ballester Molina calibre 11.25 milímetros, según testimonio de los diarios cordobeses. A las 13 horas, cerca de la terminal de ómnibus, balearon a mansalva a los obreros, cayendo asesinado Máximo Mena, obrero de Santa Isabel, la principal planta de Ica. La policía se retiró a lugares estratégicos, pero a la vez tiró a matar, cegando la vida de varias personas más. También a las 13, con el primer comunicado del tercer cuerpo de ejército, se inició una acción psicológica de los militares, amenazando con la entrada a la ciudad si los manifestantes no se retiraban. El alarido resultó inútil ante la decidida acción popular. A las 15 horas del 29 de mayo
de 1969, 50 manzanas del centro de Córdoba ya eran consideradas territorio libre de América y se encontraban en manos de los trabajadores y estudiantes, apareciendo las primeras barricadas en los barrios de Clínicas y Alto Alberdi. Algunos vehículos comenzaron a arder y en la Plaza Vélez Arfiel los manifestantes, sin armas, lograron derribar de sus cabalgaduras a los policías, quitándoles sus armas. Tenemos que imaginarnos solamente esa escena impresionante de la gente sin armas haciendo caer a los policías de los caballos que estaban armados y estos teniendo que escaparse. Mientras tanto, los obreros de Fiat formaban otra columna, logrando despejar el área de policías. No fueron pocos los uniformados que resolvieron abandonar sus armas en la calle y huir rápidamente ante el empuje del pueblo. El diario cordobés Los Principios, un diario de derecha, llegó a afirmar lo siguiente: los periodistas extranjeros se asombran de la fuerza con que lucharon los obreros y estudiantes. Muchos de los hombres de prensa han estado en las más sangrientas escaramuzas que registraron las últimas crónicas del mundo, pero no recuerdan una cosa similar. Esto lo dijo un diario burgués. Varios edificios de empresas extranjeras y de grandes capitalistas locales fueron incendiados, igual que el Ministerio de Obras Públicas y la sede de Xerox de capital norteamericano. Y esto es una anécdota que a lo mejor hoy puede generar muchas polémicas, pero pasó en aquellos días inolvidables. Luego de asaltar el Banco del Interior, nadie tocó un solo peso y los manifestantes se dedicaron a destruir el dinero, símbolo del sistema capitalista. En todas partes se multiplicaron las asambleas populares en las que oradores de todas las tendencias expusieron sus puntos de vista. En el barrio Güemes, cientos de vecinos y estudiantes se reunieron frente al casino de suboficiales. Uno de los oradores, un joven estudiante, habló de esos represores y parásitos que viven del trabajo ajeno, mientras el barrio muy pobre pasaba hambre. Muchos de los vecinos opinaron que había llegado la hora de darle un escarmiento a esos enemigos del pueblo y espontáneamente asaltaron el casino de suboficiales. A esta altura ya no combatían solo los obreros y los estudiantes, también sectores de clase media se habían sumado para levantar las barricadas, organizar la defensa en los barrios, repeler a la policía desde los balcones de los departamentos, etc. A la violencia policial, que en todo momento tiró a matar causando numerosas bajas en las filas obreras, se respondió con la violencia del pueblo. Nadie se acobardó y todos fueron al frente. Sobre la media tarde, cuando la policía se había replegado en completa derrota, aparecieron los militares. Por distintas vías llegaron a la ciudad efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas y una columna de vehículos militares con tropas del Regimiento 14 de Infantería que empleaban fusiles ametralladoras. Los aviones de la Escuela de Aviación Militar comenzaron a sobrevolar la ciudad alrededor de las 17:30, efectuando vuelos rasantes para intimidar a la población. Con las armas quitadas a la policía, el pueblo repelió al ejército y a la Fuerza Aérea. Las tropas se encontraban con grupos de obreros que lucharon con gran fervor y organización. Lentamente y armados hasta los dientes, los militares fueron conquistando el control de la ciudad, haciendo frente a la resistencia popular, particularmente en el barrio de Clínicas, donde los tiroteos continuaron hasta la madrugada siguiente. Al amanecer, en su avance para eliminar los últimos focos de la resistencia, el ejército tropezó con barricadas y mucha gente que, pese a la abrumadora desproporción de fuerzas, no quería rendirse. Los milicos también se encontraron con miles de personas que, lejos de estar escondidos en sus casas, se dedicaron a insultar y a escupir a los represores. La noche del 30 todavía seguía la resistencia en el barrio de Clínicas. Alrededor de las 22, después de casi 2 días de lucha ininterrumpida, culminó la ocupación. A la madrugada el Consejo de Guerra dictó su primera condena.
3 años de prisión contra el dirigente Varela. Mientras tanto, Agustín Tosco fue apresado en la sede de su gremio y posteriormente condenado a 8 años. Córdoba ha vivido ayer un día terrible, peor que el 17 de octubre, diría el día siguiente en Buenos Aires La Prensa, el viejo diario oligárquico de los Paz, para añadir al renglón seguido. Puede decirse que la Argentina no había sufrido hasta ahora una afrenta subversiva tan honda. En todo el país se multiplicaron las acciones y las luchas. Los sectores populares se movilizaron y vinieron el rosariazo, el mendozazo y el tucumanazo, entre otros. El sistema entró en pánico y la revista Periscopio, una de las tantas que salía en aquella época, alarmó sobre la aparición de la izquierda combativa y revolucionaria. Los tribunales militares constituidos después del Cordobazo siguieron juzgando y condenando a centenares de detenidos, pero las luchas fueron creciendo y se produjo la aparición de las organizaciones armadas populares, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros, las Fuerzas Armadas de Liberación y tantas otras que escribieron páginas históricas e inolvidables en la historia del campo popular. 29 de mayo de 1969, 29 de mayo del 2013. Está claro que no estamos hablando de cosas del pasado, estamos hablando de las luchas de hoy, estamos hablando de los docentes, de los trabajadores ferroviarios, de los trabajadores del FATE, de los trabajadores de la ex-Terrabusi, de los trabajadores tercerizados. Estamos hablando de la lucha de las empresas recuperadas, como Ale o MON, sobre las que pende el fantasma del desalojo. Todas estas luchas que se libran por la convocatoria de los trabajadores al margen de las burocracias sindicales claudicantes y traidoras. Estamos hablando de Fuente Alba, de Jorge Julio López, de Mariano Ferreira, de los presos políticos, de los 5.000 y pico de trabajadores judicializados, porque en Argentina se criminaliza la protesta. Estamos hablando de los 4.200 muertos inermes por el gatillo fácil y la tortura de esta democracia trucha y de baja intensidad, y que el gobierno no se haga el distraído, porque de esos 4.200 muertos por el gatillo fácil en democracia, más de la mitad, casi 2.500, pertenecen a la etapa kirchnerista. Estamos hablando de los bancos que se llevan nuestro dinero, 12.500 millones de dólares en el 2012. Estamos hablando de las multinacionales, de las mineras que contaminan el medio ambiente y saquean la riqueza nacional. Estamos hablando de las luchas populares, estamos hablando de la lucha de clases que sigue y que se ahonda en Argentina. 29 de mayo de 1969, 29 de mayo del 2013. Gloria eterna a los luchadores del Cordobazo y a los luchadores de todos los tiempos, aquí y en todo el mundo. Estamos recordando el Cordobazo de ayer y hoy estamos luchando por uno, dos, muchos Cordobazos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, muchas gracias, Herman Schiller. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, rompen las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras. En la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. ¡Bravo!